Bienvenidos al módulo 2. En este módulo vamos a adentrarnos en lo que la legislación vigente en materia de gestión ambiental nos pide para nuestra organización. Recordando la pirámide de Kessler, encontramos como referencia la Constitución Política de la República de Guatemala. Posterior a ello, encontramos leyes de mayor jerarquía como la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Código de Salud y la Ley Marco de Cambio Climático, todos estos decretos legislativos. Luego, encontraremos muchos acuerdos gubernativos, la mayoría emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, este ministerio tiene poco más de 15 años de existir, por lo que previamente la legislación en materia ambiental era emitida por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio de Energía y Minas y por la CONAMA, entidad que desapareció y se convirtió en el Ministerio de Ambiente. Es importante mencionar que, como pueden ver en el nivel base de la pirámide, cada planta tendrá su resolución, que contiene los llamados compromisos ambientales, que no son otra cosa más que disposiciones reglamentarias específicas que la planta debe de cumplir en base al plan de gestión ambiental que fue presentado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a estudiar los detalles de lo que la legislación actualmente nos requiere y pueda ser auditado, tanto en la vía de gestión como en la vía de procesos. Primero, únicamente como referencia a ustedes, está la Constitución, lo cual en el artículo 64 nos habla del patrimonio natural y nos indica que se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y flora que en ellos exista. De este artículo constitucional se deriva la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Como se dan cuenta, este artículo es muy general para poder ser considerado como aplicable dentro de la organización, por lo cual nuevamente vuelvo a indicarles que únicamente lo utilizaremos como referencia. Luego está, por ejemplo, el artículo 97, que nos habla del medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Básicamente nos está diciendo que como individuos y como empresa debemos de tratar de disminuir la contaminación, es decir, reducir nuestros impactos ambientales. Nuevamente, no es aplicable porque es muy general y es simplemente para permitir que otras leyes se puedan crear y se generen, por lo tanto, reglamentación específica en cada tema. Ahora sí, pasemos a lo que deberemos de estar auditando. Uno de los primeros temas serán los temas de permisos ambientales. Primero, encontramos que en el decreto 6886, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, nos pide en su artículo 8 que cada proyecto nuevo debe contar con un estudio de impacto ambiental. ¿Qué deberemos revisar como auditores? Que todos los proyectos de expansión, de construcción, de nuevas líneas hayan contado con un instrumento ambiental que haya sido aprobado por el Ministerio de Ambiente. Y luego, relacionado con esta legislación, se encuentra el Acuerdo Gubernativo 137-2016 y todas sus reformas, que se llama Reglamento para la Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Nuevamente, nos hace referencia en su artículo 21 la necesidad de contar con un instrumento ambiental para cada actividad. Los instrumentos ambientales únicamente para su conocimiento pueden ser estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales. La diferencia entre un estudio de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental es básicamente que en el estudio se considera la fase de construcción, mientras que en el diagnóstico únicamente la fase de operación. ¿Por qué son diferentes? El estudio el estudio de impacto ambiental, previo al inicio de construcción y operación,
El diagnóstico ambiental sirve para regularizar actividades que ya están en proceso, que no requieren ningún tipo de construcción, por lo tanto se evalúan únicamente sus impactos desde la perspectiva operación. Entonces, nuevamente, lo que iremos a buscar como auditores es que todo nuevo proyecto, a partir del año 2016 hasta la fecha, deberá contar con un instrumento ambiental aprobado previo al inicio de cualquier construcción. Lo segundo que nos pide esta ley es que contemos con la licencia ambiental vigente. En pantalla pueden ver ustedes un ejemplo de cómo se ve la licencia ambiental. Por lo tanto, lo que vamos a ir a buscar como auditores es que esta licencia ambiental se encuentre vigente. Normalmente, tanto los estudios, diagnósticos o licencias podremos auditarlos directamente al dueño del proceso de gestión ambiental. Segundo tema, el tema de manejo de aguas residuales. En el decreto 9097, que es el Código de Salud, nos indica que se prohíbe la eliminación de excretas y aguas residuales que contaminen el medio ambiente. Esto está contemplado en los artículos 92, 95 y 96. Si se dan cuenta, a pesar de que ya es un decreto legislativo, sigue siendo muy general. Simplemente nos está diciendo que no podemos vertir aguas residuales directamente al medio ambiente que puedan contaminarlas. A razón de esto, en el año 2006 se crea el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que es el reglamento para el manejo de aguas residuales y lodos provenientes de sistemas de tratamiento. Con ello ya se nos da una reglamentación más específica de cómo manejar las aguas residuales. ¿Qué nos pide en esta legislación? Primero, nos pide contar con un estudio técnico de aguas residuales, el cual es también conocido por sus siglas como ETAR, y estos requerimientos se encuentran contemplados en el artículo 5, 6 y 7. Además, nos dice que el ETAR tendrá una vigencia de 5 años, es decir, si por ejemplo lo hicimos en agosto del año 2020, en agosto del año 2025 ese estudio deberá ser renovado. ¿Qué vamos a buscar como auditores? Primero que el estudio exista, que esté completo. Que esté completo significa que contenga lo indicado en los artículos 5, 6 y 7 y que además esté vigente, de acuerdo a lo indicado en el artículo 10, que es una vigencia de 5 años. Luego vamos a buscar que la empresa esté haciendo los análisis de los parámetros de descarga de agua residual. Por ejemplo, la planta de tratamiento y las personas que la operan de forma diaria están haciendo análisis. Sin embargo, la legislación vigente en el país pide ciertos parámetros muy específicos, los cuales deben demostrarse y presentarse resultados por lo menos 2 veces al año. Es muy importante mencionarles que la ley nos dice 2 veces al año y no cada 6 meses. Así que no vamos a buscar que si por ejemplo el muestreo se hizo en enero, se haga en julio exactamente, ya que son 6 meses después. Vamos a buscar simplemente que durante el año se hayan hecho 2 muestreos de esos parámetros para poder descargar las aguas residuales. También es importante que noten cuando ustedes revisen la legislación y preparen su auditoría que hay diferentes parámetros dependiendo de cuál sea el lugar de descarga, el cual puede ser alcantarillados públicos, que es básicamente que yo cuente con un sistema de conexión al drenaje que proporciona la municipalidad, o podemos descargar directamente a cuerpos receptores. La legislación define como un cuerpo receptor ríos, lagos o aguas subterráneas. Entonces, dependerá de dónde descarguemos, serán los valores de los parámetros que debamos de cumplir. ¿Qué más nos pide? Nos pide que en caso reutilicemos el agua, podamos cumplir ciertos parámetros específicos que se encuentran contemplados en el artículo 35 y 36. Es muy importante aclarar que para fines de esta legislación se considera reuso de agua residual
la que se utilice para riego agrícola, riego para cultivos comestibles, acuacultura, riego de pastos y otros cultivos. En caso utilicemos el agua para recirculación, no se considera reuso y por lo tanto no necesita de cumplimiento específico de parámetros. Por ejemplo, si llegáramos a hacer un proyecto que he visto en otras instalaciones de reducción de consumo de agua a través de conectar el agua que sale de la planta de tratamiento y recircularla hacia el sistema de sanitarios, por ejemplo, ese no es considerado un reuso. Tampoco sería considerado reuso, por ejemplo, utilizarla como agua de proceso en sistemas que no entren en contacto directo con el alimento o con la bebida en este caso. Simplemente que sirva de recirculación, por ejemplo, en torres de enfriamiento, en sistemas de chiller, en calderas. ¿Qué más nos piden? Todo sistema de tratamiento genera lodos, es decir, genera ciertas partículas sólidas, las cuales van a estar contaminadas porque están reteniendo los contaminantes del agua residual y nos pide que tengamos un manejo adecuado de estos lodos. Sin embargo, también nos da una vía de salida que simplifica la gestión, que es la contratación de servicios. Las tres plantas tienen contratado un servicio de extracción, manejo y disposición de los lodos. Por lo tanto, lo que les aplica es lo estipulado en el artículo 47, el cual básicamente les elimina la responsabilidad de parámetros, muestreos y manejo de lodos, pero sí les pide que ustedes contraten empresas que tengan autorización para el manejo de los lodos. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar como auditores? Vamos a buscar que hayamos verificado previo a la contratación de la empresa que maneje los lodos que ésta cuente con la licencia ambiental específica que le permita extraer, transportar, manejar y disponer lodos provenientes de sistemas de tratamiento. Luego, sobre la frecuencia de muestreo que ya les indiqué, que se encuentra contemplado en el artículo 49, 50 y 52, es que tomemos las muestras por un laboratorio externo y que éstas sean al menos 2 veces al año. También es importante decirles que el artículo 50 indica específicamente que debemos de medir el caudal de la salida y nos dice que en la toma de cada muestra simple será una medición de caudal para poder relacionarla con la concentración y así determinar el valor de la carga. Hace referencia específicamente al tema de demanda bioquímica y demanda química de oxígeno para calcular el total de contaminante que se está vertiendo en la salida del agua residual. Esto con fines simplemente de nutrir el estudio técnico de aguas residuales y que se definan la mejor gestión que se le pueda dar a la planta, las mejoras, ampliaciones o construcciones necesarias para reducir la carga contaminante. ¿Qué más vamos a buscar como auditores? Pues se encuentra vigente el Acuerdo Ministerial 37-2021, el cual nos pide que reportemos anualmente al Ministerio de Ambiente a través de la plataforma llamada SIGEGAR la ejecución de los análisis. Esto contemplado en el artículo 5 de este acuerdo ministerial. Así que vamos a buscar con la persona responsable de gestión ambiental que nos muestre cómo ha hecho sus reportes al sistema del SIGEGAR, la cual debe hacerse en los primeros 30 días del año, es decir, siempre debemos hacer este reporte en el mes de enero. El segundo tema es el manejo de residuos sólidos. Nuevamente, la primera legislación que existe es el Código de Salud, la cual nos pide que hagamos una disposición adecuada de residuos y desechos sólidos, lo cual lo encontraremos en el artículo 103 y 107. Específicamente nos pide que se prohíba arrojar, acumular desechos de cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la salud de la población, al ornato o al paisaje. Y no utilicemos medios inadecuados para su transporte y almacenamiento. También nos pide que
los desechos sólidos de la industria tengan un sistema adecuado de almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición final. Por lo tanto, si se dan cuenta, nos está dando de forma general que tengamos un sistema de manejo de residuos que prevenga la contaminación y la propagación de enfermedades. Sin embargo, no nos dice o no nos da el detalle de qué hacer. En ese entonces podía tener la empresa la libertad de hacerlo a la forma que mejor le pareciera en base a sus recursos, en base a sus impactos, al tipo de residuos sólidos que generara. Hoy, sin embargo, se encuentra vigente el Acuerdo Gubernativo 164-2021, el cual es básicamente el reglamento para el manejo de residuos sólidos. ¿Qué nos dice este reglamento? Ya lo vimos en el módulo 1 a forma o a base de ejemplo, el artículo 12, que nos pide cómo debemos de primero clasificar los residuos desde origen. Luego, en el artículo 13 vamos a encontrar que hay una disposición específica de cómo debe ser la simbología para identificar, este es el bote de plásticos, este es el bote de residuos orgánicos, este es el bote de cartón, este es el bote de latas, etc. Lo cual está contemplado, como les vuelvo a repetir, en el artículo 13. Luego, en el artículo 14, vamos a encontrar que nos habla de disposiciones de cómo deben ser los lugares de almacenamiento. No voy a entrar al detalle de lo que nos dice el artículo o los artículos, eso ustedes lo pueden verificar leyendo la ley que se encuentra disponible en la página del Ministerio de Ambiente o simplemente buscan Acuerdo Gubernativo 164-2021 y se los va a desplegar. Simplemente es importante que ustedes contemplen este artículo para poder auditar sus centros de acopio. Esto no lo vamos a auditar directamente a la gestión, es decir, el proceso de identificación y evaluación, sino que vamos a ir a ver el cumplimiento en el campo, en el lugar en el cual estemos almacenando temporalmente los residuos, vamos a ir a verificar que se cumplan artículos 14, 15 y 16. Y luego también este reglamento nos regula el tema de recolección y transporte, lo cual está contemplado en los artículos 17, 18 y 19. Yo sé que las tres plantas tienen el servicio tercerizado, entonces, ¿qué vamos a auditar? Que los requisitos aquí establecidos se les haya comunicado al contratista que debe de cumplirlo. Entonces nos vamos a apalancar del sistema de comunicación a contratistas para verificar el cumplimiento de estos requisitos legales. Lo que les decía de la simbología que nos dice el artículo 13 está regulada en el Acuerdo Ministerial 498-2022. Si se dan cuenta, es una jerarquía inferior. Sin embargo, el artículo 13 le da vida a que cumplamos con este acuerdo ministerial. Y acá en pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de cómo deben de ser los iconos o la iconografía, como le llama la norma, de los lugares para la disposición de residuos orgánicos. Nos da tres ejemplos de cómo podemos señalizarlos. Si cumplimos o no directamente con esta simbología, para mí no es tan relevante desde la perspectiva de gestión. No les estoy diciendo que no pueda llegar a un auditor del Ministerio de Ambiente y decirles que sus etiquetas no cumplen con lo requerido por la ley. Sin embargo, si lo vemos con fines de el impacto de la simbología, el beneficio o no de tenerlo implementado, lo mejor es que el personal de cada planta simplemente conozca la simbología local y pueda clasificar de acuerdo a lo requerido sus residuos, ¿sí? Tratando de separar específicamente el plástico, el cartón, etc. Lo malo o la observación o no conformidad en una auditoría podría ser que la clasificación no esté siendo efectiva, independiente del icono o el símbolo que estemos utilizando para comunicar a los trabajadores cuál es el tipo de residuo que va en cada recipiente.
Otro artículo, perdón, o legislación que debe estar identificada es el Acuerdo Gubernativo 281-2015, que es la Política Nacional para el Manejo de Residuos, y básicamente acá vamos a ir a buscar que se encuentre identificado el principio de quien contamina paga. Muy sencillo, lo que nos pide acá es, si usted genera residuos, usted debe de pagar para que a esto se les dé un tratamiento y una disposición final adecuada. Como subtema al manejo de residuos, hay una legislación especial sobre el manejo de residuos sólidos hospitalarios. La legislación lo llama así, pero si lo queremos ver en palabras simples, vamos a estar hablando de residuos bioinfecciosos, aquellos que se generen de los procedimientos en clínica, de los procedimientos de primeros auxilios o de si alguna planta aún tiene contemplado algún tipo de protección respiratoria para el tema de infecciones por COVID-19. Es decir, cualquier residuo que contenga restos orgánicos que podría propagar algún tipo de enfermedad entre otros trabajadores. ¿Qué nos pide esta legislación? Pues es el Acuerdo Gubernativo 509-2021 que nos pide que primero contemos con un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿A quién le vamos a ir a auditar esto? A la clínica. Al doctor o doctora que se encuentre, vamos a ir a buscar que tenga su plan aprobado. Luego nos pide que para la contratación de incineradores, es decir, quienes hagan la disposición final de los desechos bioinfecciosos, se cuenten con los permisos. Muy similar al tema del manejo de lodos, muy similar a la comunicación de contratistas para el transporte y disposición de residuos sólidos ordinarios, vamos a ir a buscar que se haya verificado que el contratista de incineración cuente con el permiso ambiental vigente para hacer esta exposición. Y luego, este reglamento nos habla de las etapas que debe haber para el tratamiento de los residuos bioinfecciosos, desde la separación, cómo deben ser los botes de basura, las bolsas, cómo se deben de transportar. Esto está contemplado en el artículo 14 al 27. Como auditores no vamos a ir a buscar específicamente estos artículos. Lo que sí vamos a ir a buscar es que las etapas de tratamiento estén incluidas en el plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios y por lo tanto vamos a ir a ver la implementación de ese plan. Si por ejemplo el plan dice que tienen que tener 3 botes, uno para residuos ordinarios, uno para agujas y otro para residuos bioinfecciosos, vamos a ir a buscar que la clínica tenga esos 3 botes y que los 3 botes estén identificados. ¿Sí? Vamos a auditar básicamente la implementación de ese plan, que lo podemos considerar como un procedimiento de manejo de residuos bioinfecciosos. Otro subtipo de residuos sólidos serían los residuos radiactivos. Estos se encuentran contemplados en el Acuerdo Gubernativo 176-2015. Y básicamente acá hace referencia a fuentes de radiación, específicamente lo que podría llegar a ser aplicables a las plantas es el manejo de los equipos que tenían anteriormente de rayos X para la inspección de botellas. Cuando se desecharon, cómo se desechó eso y si fue hecho en base a este reglamento, dado que las fuentes de rayos X son considerados residuos radiactivos. Siguiente tema es el almacenamiento de hidrocarburos, el cual está contemplado en el Acuerdo Gubernativo 522-99 que emitió el Ministerio de Energía y Minas. Si se dan cuenta, en este entonces no existía el Ministerio de Ambiente. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector de las fuentes de energía del país, emitió un reglamento para almacenamiento, transporte, venta de hidrocarburos. Y dentro de este reglamento, lo que nos aplica para la gestión ambiental es única y exclusivamente el artículo 51, el cual nos habla de los sistemas de prevención contra la contaminación ambiental que debemos de considerar para tanques de almacenamiento de hidrocarburos, es decir, tanques de almacenamiento de combustibles, que pueden ser líquidos o gaseosos.
¿Qué nos dice entonces esta ley? Que con el propósito de prevenir y combatir la contaminación ambiental, sin perjuicio de otras disposiciones que emita la dirección, debe cumplirse con, primero, todos los tanques deben de contar con un certificado de funcionalidad del tanque que nos garantice que no hay fugas y hace especial énfasis en aquellos tanques que sean subterráneos. Luego nos dice que la vigencia del certificado va a ser la misma que la vigencia de la licencia de almacenamiento de hidrocarburos. Este requisito de licencia de hidrocarburos se audita más desde la perspectiva de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, es importante que ustedes sepan, y lo vamos a ver más adelante, que deben de contar con una licencia de almacenamiento de hidrocarburos. Entonces vamos a ir a buscar esa licencia, vamos a ver la fecha de vencimiento y vamos a ver la fecha en la cual se hizo el último estudio para verificar que estén vigentes. Tercero, nos pide que exista un sistema de contención y recolección de derrames. Nos dice que los sistemas de contención deben ser de al menos el 110% de la capacidad de almacenamiento. Si no me equivoco, esto es muy similar a lo requerido por el CORE para almacenamiento de químicos en general, solo que esta ley hace énfasis especial en el almacenamiento de combustibles. Lo cuarto que nos pide es que exista un sistema para detección de fugas de gases o de vapor. Luego nos pide que el personal que sea necesario sea capacitado en las técnicas de prevención de la contaminación, por ejemplo, en cómo hacer una recarga del tanque efectiva, cómo inspeccionar que no haya fugas y en caso de fugas, cómo actuar. Y lo último que nos pide es que contemplemos la generación de un plan de emergencia por fugas que prevenga la contaminación y que ejecutemos al año al menos un simulacro de fuga para verificar la efectividad de este plan. Respecto a la legislación de cambio climático, existe el decreto 7/2013, que es la ley de cambio climático en el país que busca básicamente prevenir los efectos adversos del cambio climático. Acá tenemos dos requisitos específicos. El primero es que deberíamos como organización estar haciendo un inventario de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y reportarlas al Ministerio de Ambiente. Les digo deberíamos y simplemente se los cuento para que ustedes sepan que existe un requisito legal, sin embargo este no puede ser aplicable porque básicamente el Ministerio de Ambiente nunca creó el mecanismo, el reglamento específico, la unidad y la plataforma para poder hacer el reporte de este inventario. Entonces, al momento, el Ministerio tiene una unidad que hace estimaciones y cálculos e invita a mesas técnicas a algunos sectores económicos del país para el cálculo de las emisiones, pero no tiene, como les digo, este mecanismo o plataforma que pide este artículo para que todas las empresas hagan su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero. Luego se contempla el artículo 19, el cual nos habla básicamente de la compensación de emisiones y nos dice que cuando las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles sean mayores que las que se producirían si fueran hechas por combustibles no fósiles, se deberá compensar mediante el desarrollo de proyectos y actividades que reduzcan o absorban dichas emisiones. Dicho de otra forma, vamos a ir a buscar que se esté midiendo cuánto emitimos de gases de efecto invernadero y qué proyectos tenemos para la reducción, si tenemos algún objetivo o algún indicador establecido para dicha reducción. Luego también, como parte del cambio climático, existe toda una serie de leyes respecto a la prohibición de la importación y uso de gases clorofluorocarbonados, que son aquellos que dañan la capa de ozono. Tenemos dos decretos, tenemos un acuerdo gubernativo y un acuerdo ministerial, que básicamente repiten lo mismo sobre la prohibición, y es que a partir del año 2015 está prohibido la importación y uso de cualquier tipo de
sustancia agotadora de la capa de ozono, específicamente de los gases clorofluorocarbonados. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Que como compras tengamos los mecanismos para evitar que sistemas de refrigeración contengan CFCs. Además, el decreto 110/97, que es la ley de prohibición de gases agotadoras de la capa de ozono, nos pide un requerimiento especial para los contratistas en el artículo 4, y es que todo contratista que dé mantenimiento a sistemas de refrigeración debe contar con un permiso especial como técnico frigorista. Y aquí nuevamente entramos al manejo de contratistas. Vamos a ir a buscar que nuestros contratistas de mantenimiento de refrigeración cuenten con la licencia ambiental específica para la empresa y para el técnico para el manejo de gases refrigerantes. Como último tema, recordarán que les dije que cada planta va a contar con una resolución ambiental específica que está asociado al instrumento ambiental, haya sido este un estudio de impacto ambiental o un diagnóstico ambiental. Nuevamente les repito que la información que contiene esta resolución se conoce como compromisos ambientales, que son acciones específicas que debe de ejecutar la planta para minimizar o reducir sus impactos ambientales. En algunos casos, estos compromisos nos piden el simple cumplimiento de la legislación vigente. En otros casos, nos agrega actividades o evaluaciones específicas, como por ejemplo monitoreo de ruido, medición de gases de una caldera, nos pide algún tipo de proyecto especial. En el caso de ustedes, no lo dice específicamente, pero con otros clientes que he tenido les pide, por ejemplo, un proceso de reciclaje de baterías, lo cual no existe en el país, pero se los incluye en el compromiso, entonces ellos lo tienen que cumplir. Por lo tanto, ¿qué vamos a ir a buscar como auditores? Primero, vamos a requerir una copia de esta resolución ambiental y luego vamos a verificar que cada compromiso tenga asociado un plan de acción y se esté ejecutando dicho plan de acción. Con esto concluimos el módulo 2 respecto a la revisión de temas legales relacionados al sistema de gestión ambiental. Les vuelvo a indicar que el objetivo no es que ustedes se vuelvan expertos legales, no es que ustedes sean abogados, sino que simplemente conozcan y puedan revisar en cualquier momento estas cápsulas informativas para poder preparar de mejor forma sus listas de verificación y por lo tanto su proceso de auditoría, que nutran ese proceso y que verifiquen en su auditoría interna el cumplimiento de la legislación vigente en cada uno de los sistemas. Así que este módulo siempre va a estar disponible para ustedes para que puedan voltear a ver qué es lo que está vigente a la fecha que estamos haciendo este curso y que puedan incluirlo en sus auditorías. Por lo tanto, ahora procederemos al módulo 3, que es revisar los requisitos legales asociados a la gestión de la calidad.